A ver, ¿dónde tengo el micro? Ah, aquí. Sí, está bien, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Vale, pues te enciendo en un Hoy está momento y Nagore. estamos con... Nagore. Muy buenas, mira, aquí tienes compañeras, si quieres. Ahí está Lourdes, Laura, Isa, o sea que... Ay, no te
con las voces del pasado que nos impulsan, que inspiran nuestro futuro y nos elevan por encima de cualquier obstáculo. Dena daukagu, talentua, indarra eta eskubidea. Dena nahi dugu, eta horrek geldi ezin egiten gaitu. Sí, es una carrera de fondo, pero no es un esfuerzo en solitario. Denoi dagokigu, denontzat da. Así sumamos, así seremos mejores. Profesional gisa, empresa gisa, lurralde gisa. Y estaremos cada vez un poco más cerca de la meta. Hola. ¿Ahora? No. Bueno, yo creo que igual ni necesito el micrófono en este espacio, o sea que tampoco pasa nada. Buenas tardes de nuevo. Muchas gracias por haber venido, por vuestro interés en participar nuevamente en esta edición de Diálogos. Estamos encantadas, la verdad, de que sea además presencial. Eso comentábamos, ¿no? La alegría que da, bueno, pues vernos y, aunque no nos podamos tocar mucho, acercarnos cada día un poquito más. Muchísimas gracias, autoridades, representantes institucionales. Muchas gracias, mujeres generosas, que vais a compartir hoy con todos nosotros y nosotras vuestras vivencias, vuestras experiencias. Y gracias a las entidades patrocinadoras, que un año más están apoyando este evento: Diputación Foral de Guipúzcoa, Emakunde, Ayuntamiento de San Sebastián y Banco Sabadell. Bueno, pues como ya se ha hablado mucho de este periodo que estamos viviendo, tan convulso y con retos y desafíos tan importantes, bueno, pues hemos oído hablar sobre todo de superación en el caso de empresas, de grandes empresas, pero hoy queremos poner la mirada también en las microempresas, en las personas que trabajan de forma profesional, de forma autónoma, que han demostrado también una capacidad muy importante, muy fuerte, primero para resistir y luego pues para reconstruirse, renovarse y seguir avanzando a pesar de todo. Creo que tenemos aquí pues 5 personas, 5 mujeres que responden a esas características, quiero pensar, y bueno, y afirmo, yo creo. Y me consta que también entre las mujeres que estáis aquí, socias, pues se han vivido momentos muy duros, muy difíciles, pero bueno, aquí estamos. En esta edición, por tanto, lo que queremos es poner esa mirada en mujeres profesionales, mujeres al frente de micropymes, de proyectos empresariales, quizá pequeñitos, pero que están aportando su talento, que están aportando al territorio y que llevan además muchos años trabajando y en trayectorias y carreras consolidadas, a punto a veces, ¿no?, de naufragar, pero finalmente consolidadas. Y queremos visibilizar a estas mujeres, que son representantes, entendemos, de otras muchas mujeres, de miles de mujeres, nuestras socias, no socias, que también tienen bueno, talento y aportan a las personas y al territorio. Sin más, yo creo que voy a pasar a darles voz a ellas, que son las protagonistas. Son todas socias de Aspegui, todas, las 5, incluida la mujer, la profesional que va a dinamizar y que va a facilitar la conversación. Y repasando un poco qué dicen en sus redes, en sus medios, he encontrado elementos comunes, o por lo menos que así lo manifiestan, cuando hablan de su propuesta de valor, como es el compromiso, la profesionalidad, la generación de confianza, la mejora de la calidad de vida de las personas y claramente en todas aparece la palabra pasión. Y me quedo con eso, con pasión. Bueno, sin más, les voy a dar paso, pero os voy a presentar primeramente a la facilitadora, que es María Díez García. Es coach,
formadora en temas de inteligencia emocional y liderazgo y está especializada en liderazgo de mujeres profesionales. Es una mujer profesional con más de 20 años de experiencia en otras áreas, en otros ámbitos de actividad, que incluye también entornos internacionales. Y en 2019, bueno, pues se produce un punto de inflexión profesional, no sé si profesional solo o personal, que es lo que suele ir acompañando estos puntos de inflexión. Y en ese momento es cuando ella, bueno, pues intenta darse esa oportunidad, como dice, de desarrollo personal y desarrollo profesional en el ámbito que os acabo de mencionar. Y hasta hace poco, además, compaginaba su proyecto personal y profesional con un trabajo por cuenta ajena. Y sin más, os dejo con ellas. Muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias, Belén. Buenas tardes a todas y a todos, arratsaldeon, denoi. Y como bien decía Belén, quería hacer un especial agradecimiento a Aspegui por permitirnos reencontrarnos y disfrutar de un poquito de sensación de normalidad, que la verdad es que falta nos hacía y yo creo que todas lo estamos agradeciendo mucho, a pesar de los nervios que tienen aquí nuestros 4 protagonistas. Como bien ha dicho también Belén, el objetivo de los diálogos es visibilizar y acercarnos a la figura de mujeres profesionales en diferentes ámbitos y conocer mejor cuál es su situación. Entonces, en esta ocasión, el objetivo es acercarnos a visibilizar la trayectoria y la situación de las profesionales independientes. Para ello contamos con 4 socias de Aspegui, como ya se ha mencionado, que tienen una trayectoria muy significativa, cada una de ellas en sus sectores. Y algo que me gustaría destacar es que estas mujeres no solo se han circunscrito al ejercicio de su profesión, sino que han ido un paso más allá. Se han atrevido a emprender, a crear sus negocios y hoy en día son propietarias de sus empresas generando valor y riqueza. Esto que se dice tan fácil, si nos atenemos a los datos del Instituto Nacional de Estadística, solo hay un 12% de mujeres ocupadas que lo hacen. Y de entre ese 12%, solo un 3% de ellas, además, tienen empleados. Así que creo que la experiencia de estas 4 mujeres va a ser muy significativa y nos va a aportar una visión muy interesante en este momento en que además ya se está viendo, según los datos de la Seguridad Social, que todo el avance que habían conseguido las mujeres en el ámbito empresarial está empezando a retroceder con la crisis de la pandemia de la COVID-19. No voy a extenderme más, voy a pasar a presentaros a cada una de ellas y me vais a permitir que lea sus currículums porque, bueno, son impactantes y no me los he podido aprender de memoria con todo lo que tiene cada una. Y les vamos a dar la palabra. Elena dice no, en un gesto muy femenino de no, yo no estoy mona, yo me quito valor, yo no he hecho nada más que trabajar, pero sí. Así que venga, empezamos por ti. Marga. No, por Marga. Bueno, Marga Achútegui es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, especialista en estomatología por la Universidad del País Vasco, posgrado en periodoncia y en estética dental y prótesis adherida. Ahora entendéis que no me lo haya aprendido. Formación continuada en cirugía oral y cirugía mucogingival y en implantología, cirugía y prótesis sobre implantes y rehabilitación oral. Título de experta en endodoncia y odontología restauradora. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el ejercicio de su profesión y dirección de su clínica, la Clínica Dental Achútegui, donde emplea 6 personas. Ya sabemos a dónde tenemos que ir si tenemos un problema. Un problema bucal, me refiero. Marga, te defines como una profesional cercana y comprometida con tu profesión y tus pacientes, con verdadera pasión por tu trabajo, pasión que reflejas mediante un servicio de máxima calidad
y un trato personalizado y honesto. Muchas gracias por estar aquí hoy para compartir tus vivencias y tus experiencias. Eskerrik asko. Ahora sí, Elena, ahora voy contigo. Elena Aguirre cuenta con una diplomatura en turismo en la Universidad de Deusto y una diplomatura superior en dirección y gerencia hotelera en la Universidad Politécnica de Madrid. Dirige desde hace más de 25 años su propia agencia de viajes, Viajes Colón 14, con 4 empleados y además es vicepresidenta de la Asociación de Agencias de Viajes de Guipúzcoa, donde se está haciendo un especial esfuerzo para reforzar un sector que ha sido duramente golpeado por esta pandemia. Tus valores profesionales, Elena, son una calidad de servicio exquisita, un trato personalizado y cercanía al cliente. Muchas gracias, porque no es un momento fácil y yo creo que tú puedes aportar mucho a todas esas otras personas que están sufriendo con sus negocios en esta situación de crisis pospandemia. O bueno, todavía el pospandemia no está claro. Ongi etorri. Y seguimos. Marije Ainz. Marije, graduada en Arquitectura de Interiores y Grado Superior de Proyectos y Dirección de Obras por el Centro de Arte Superior y Diseño EASDI de Navarra. Máster en Diseño Industrial en el Centro DZBEAS de la Diputación de Vizcaya. ¿Lo he dicho bien? Ok. Diplomada en Técnico de Accesibilidad por el Departamento de Medio Ambiente, Vivienda y Territorio del Gobierno Vasco. En 2019, máster en Diseño de Espacios Gastronómicos por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV. Hace 20 años fundó su propio estudio de interiorismo en Bilbao. En el 2003 fue cofundadora del estudio Eratu Projects y en la actualidad es CEO y fundadora del estudio de interiorismo que lleva su nombre, Marije Ainz, con despacho en Donostia y en Bilbao. Además, colabora como directora de proyectos de equipación hotelera y brand stylish en AIDE Group, una agencia de marcas internacionales de mobiliario contemporáneo para hogar, colectividad y oficina de primera línea. A ti, Marije, te mueve la convicción de mejorar la calidad de vida de las personas mediante el diseño de espacios, el respeto a la naturaleza, de los materiales y el medio ambiente y la defensa al derecho de las personas a vivir en espacios diseñados para ellos y no al contrario. Marije, eskerrik asko etortzeagatik. Y bueno, yo creo que esto es muy inspirador y nos vamos metiendo ya en ambiente. María Eugenia, te he dejado para el final. Muy bien. Espero que no te moleste. No. María Eugenia Burdaspar, formada en el Programa Superior en Dirección de Empresas de Mediación por la Universidad de Navarra. Cuenta con certificación para promover la excelencia entre profesionales del sector asegurador. También con la certificación reconocida por la CNMV para el cumplimiento de la normativa, ¿cómo lo leo? ¿MiFID II? Sí, sí, es el asesoramiento en temas financieros. Se dice MiFID II. MiFID II. Sí. Muy bien. Para el asesoramiento financiero por el Instituto Europeo de Posgrado. Sí. Y certificada también en el Grupo A en el año 2019 por la Universidad CEU de San Pablo. María Eugenia es fundadora y gerente de la agencia Allianz Seguros Donostia, donde desarrolla una actividad en el ámbito asegurador y de inversiones para empresas y particulares desde hace más de 20 años. Como pilares profesionales tuyos, destacarías una formación continuada, un amplio nivel de especialización y una dilatada experiencia. ¿No es así? Sí, sí, bueno, fenomenal. pues muchísimas gracias a ti también, María Eugenia, por estar aquí. Después de leer vuestros currículos y vuestras trayectorias, queda claro que todas sois profesionales con un gran recorrido y mucho que aportar. Y yo lo que siento es que, aunque procedéis de sectores muy distintos, como ha mencionado Belén, hay muchas cosas en común. Las 4 compartís determinación,
compromiso y una gran motivación por vuestro trabajo. Y hablando de motivación, un dato, cuando estaba documentándome, que me ha llamado la atención, es que según el informe del Observatorio de Emprendimiento GEM del País Vasco, el 71% de las mujeres que emprenden su negocio lo hacen con el objetivo de generar valor y riqueza, mientras que en los varones la principal motivación es dejar su impronta en el mundo. Qué punto de partida tan diferente, ¿no? Entonces, Marga, me gustaría saber, empezaste tu trayectoria profesional hace 30 años con la creación de tu clínica. ¿Qué fue lo que te motivó a emprender y decidir no trabajar para otras personas? Bueno, los tiempos han cambiado mucho. Antes había menos competencia y la mentalidad era diferente, porque yo creo que teníamos interiorizado que tenía que montar una clínica dental. Entonces, yo estudié medicina y me especialicé en estomatología, que era una especialidad que me permitía desarrollar mi proyecto profesional y me permitía desarrollar un proyecto de vida. Podía elegir ciudad, podía elegir horarios, o sea, tenía un control de mi vida. De hecho, yo trabajaba con un dentista en Santurce mientras estudiaba y me hizo una golosa propuesta que rechacé. Todo esto parece muy bonito, pero luego empiezas a trabajar y empiezan los problemas. Para estudiar necesitaba dinero y los bancos no me financiaban porque no era solvente. No se estilaba entonces que los bancos te dieran dinero para estudiar. Tuve que recurrir a familiares, en concreto a mis tías, para que me dieran. Entonces me encontré estudiando en Bilbao, trabajando con un dentista en Santurce para financiar los estudios. Y en segundo, pues mi marido y yo decidimos casarnos porque se iba a la mili, eran otros tiempos, yo tenía que estar casada ya. Entonces decidimos montar la consulta y eso empezó a ser un caos porque estaba estudiando en Bilbao, trabajando el fin de semana en San Sebastián para sacar dinero, con la familia, mis padres, mis hermanos, yo soy de Logroño, pues estaba sola en San Sebastián. Entonces fue un inicio duro. Pasé de gestionar 3.000 pesetas que me daban mis padres, que era poco, a hacer una gestión de una clínica, tanto en el aspecto profesional como en el aspecto de gestión. Tenía que gestionar préstamos, personal, paciente, compra de material. Entonces, eso era una locura, porque tenía poco conocimiento, ningún conocimiento de empresariales, ni económicas, ni de marketing, ni de informática, solo sabía hacer dientes. Vale, pero todas las cosas que se hacen con entusiasmo son retos apasionantes. Con esfuerzo lo superé con el esfuerzo y rodeándome de gente adecuada. Primero con una enfermera, después con 2, luego cogí una odontóloga y así hasta formar una plantilla de 7 personas, todo mujeres comprometidas, mujeres con ilusión, que las cogí jóvenes y sin experiencia y que aprendieron junto a mí. Pero en esta dinámica de cambio y de mejora, pues había que dar un salto. Yo siempre había querido ser puntera en San Sebastián, en los tratamientos, en la tecnología, en el trato humano con el paciente, pero eso no era suficiente. Y entonces, en el 2007, hice la gran inversión de mi vida, que era comprar un local para relanzar mi actividad, porque con toda la masificación que había, con todos los dentistas, con las franquicias, mi clínica yo veía que estaba en riesgo mi actividad y que se podía languidecer. Entonces yo compré un local en Amara, un local bonito, vistoso, que lo quise dotar con las tecnologías que pocas clínicas tenían para ser un referente en el entorno. El esfuerzo ha sido muy grande, pero yo creo que si hace 15 años no hubiera hecho ese cambio, pues mi actividad se hubiera puesto en peligro. Fue una decisión acertada en un momento crítico.
Y esa es mi historia. Pues muchas gracias, porque ya nos hablas de superación, ya nos hablas de algo que es muy importante, ¿no? Que comentábamos antes. Una cosa es nuestra profesión y el conocimiento que tenemos de ella, pero es que luego tener una empresa implica muchas otras cosas que complican todo de algún modo, porque muchas veces es donde nos faltan más referencias y formación. Así que, bueno, muy interesante, Marga, muchas gracias. En tu caso, María Eugenia, sé que fue un poco distinto, que tú empezaste con tu negocio por una adversidad que se convirtió en oportunidad. Bueno, que convertiste tú en oportunidad, porque tú trabajabas por cuenta ajena. Sí. Y de pronto te encuentras con que eso se termina. Eso es, que nos despiden. Yo trabajaba en una oficina de seguros, pero bueno, pues se veía ya un poco venir la crisis del 2008-2009 y entonces nos despiden a dos de las personas que estábamos allí. Luego entré en lo que era la única central de seguros que había aquí en Guipúzcoa, que era Vascongada de Seguros, que igual os suena a alguien, pero eso también fue mal después de apostar por eso. Entonces nos teníamos que ir, nos ofrecieron puestos en otros sitios de España, pero bueno, yo tenía entonces los niños más pequeños y decidí quedarme y al ver que me quedaba otra vez en paro, pues dije, lo que he hecho para otros, pues voy a empezar a hacerlo para mí. Y es cuando empecé yo sola, monté una oficina de seguros, luego hemos ido creciendo, tengo dos empleadas y bueno, pero fui así. Yo no fui por decisión mía de decir quiero montarlo, no. Yo vi que eso se acababa, que tenía una edad que no me iban a contratar, que no lo veía fácil, y entonces es cuando decidí ponerme en marcha. Empecé con un local alquilado, yo sola, luego ya contraté a otra persona. Después, en el 2016, ya pude comprar también mi local. Yo también invertí en Amara, tengo la oficina en Amara y es cuando ya estamos ahí más y hemos salido hacia adelante. Pero no fue por una vocación de decir yo quiero emprender, no, fue que te va llevando la vida. Vi que no me iban a contratar, que no era fácil por mi edad ni por mi situación familiar, con niños y que todo eran pegas, y entonces lo decidí así y arrancar. Capitalicé el paro en lugar de cobrarlo para poder arrancar y pues con todas las dificultades que tiene eso, claro. Ir poco a poco, pues al principio eso de alquiler, hasta que luego ya puedes montar un local pues mucho más bonito, que tenga otras condiciones y mejor, y poder coger a medida que vas creciendo otra persona que te ayude, pero fue así. Sí, sí, por la adversidad de quedarme sin trabajo. Bueno, y luego me he ido formando yo después de eso, claro, más continuamente. Yo veo que guarda mucha relación con lo que comentábamos de que la motivación de las mujeres es generar riqueza y generar recursos, y es que muchas veces esa motivación es también generar riqueza a través del autoempleo, porque descubres que el mercado no te va a dar ya la oportunidad que tú necesitas. Eso es. Mientras que algunos estudios dicen que los hombres emprenden ahí donde ven oportunidad de negocio, pero la mujer muchas veces emprende como salida a una situación en la cual ya se ve abocada a... Eso es. Yo emprendí y pensé, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer lo que sé, lo que he hecho hasta ahora. No voy a empezar en algo nuevo que no sé y seguí formándome, pero para montar mi propio negocio. Estupendo, muchas gracias. En tu caso, Marije, tras una intensa formación, has puesto en marcha diferentes estudios, tanto aquí como en Bilbao. ¿Cómo llegaste tú a montar tus negocios? ¿Qué fue lo que te llevó hasta allí? Bueno, yo llegué al emprendimiento después de un profundo trabajo personal, de preguntarme quién era yo, de alguna manera, ¿no? Por poner en situación un poco, yo ya he pasado los 50 años, soy de los 60, y muchas mujeres que están aquí, que tienen edades aproximadas a la mía, pues entenderán lo que conllevaba eso, ¿no? Los 60 fueron unos años fantásticos, pero unos años muy especiales, con unas circunstancias determinadas que nos condicionaron después a las personas en lo que después ha sido nuestra trayectoria, tanto personal como laboral, ¿no?
Nacimos en el momento en el que nacimos, yo pasé mi juventud en la transición y maduré en unos años que fueron muy convulsos, de mucha actividad y de mucho cambio social, político y cultural. Y de mucho cambio de la mujer, ¿no? Entonces, las personas de mi generación, muchas hemos sido educadas desde la mejor voluntad, en unas circunstancias muy estrictas, con unas ideas y con unas ideologías determinadas, en las que te enseñaban que hay que estudiar. Yo recuerdo que cuando aquello se decía mucho lo de tienes que estudiar para el futuro, ¿no? Hay que forjarse un futuro. Pero a la vez y subliminarmente y paralelamente te enseñaban y te formaban a que tenías que ser educada para el cuidado, para la familia y para este rol que nos educaban a desempeñar, ¿no? Y eso nos marcó, y a mí, desde luego, que nací en una familia tradicional, pues me educó así. Total, que estudié, me casé y me divorcié. Y cuando yo me divorcié, me encontré por primera vez en mi vida apoyada sobre un suelo de cristal, totalmente transparente, donde lo único que veía abajo era el vacío, con una formación que no me gustaba, con un trabajo que desempeñaba que no era de mi predilección y con unos valores también y unos principios que no sabía si eran propios o eran inculcados o qué es lo que llevaba dentro, ¿no? Y en ese momento, pues, como persona tienes que ponerte de frente a ti misma y preguntarte quién eres y qué quieres y qué vas a realizar en el resto de tu vida, porque ya lo sabemos todos, probablemente las crisis son uno de los momentos más terribles que vivimos, pero más importantes para lo que va a condicionar luego nuestra vida, ¿no? Y cómo nos vamos a reinventar de nuevo desde nosotros mismos. Y me di cuenta que yo había sido interiorista desde niña, que mi vocación era siempre el agradar los espacios, el embellecerlos, el mejorarlos, desde niña, con cajas hacía mueblecitos y tal, ¿no? Entonces, bueno, con el apoyo incondicional de mi madre, que de la misma manera que me había educado también para estudiar y para ser cuidadora y tal, fue mi apoyo incondicional, pues me dejó el garaje de donde mi padre metía el coche, que ya había fallecido, y en ese garaje, con un ordenador y una mesa de dibujo, pues ahí empecé mi andadura, ¿no? Yo trabajaba, entonces al principio trabajaba y volví a estudiar, hice los años de diseño de interiores, después ya la empresa en una situación, yo me fui al paro y con el paro aproveché también para seguir estudiando, hice el máster y luego ya, pues con 30 y pocos años que tenía, yo ya no me podía plantear, ahora me voy a un estudio a trabajar para experimentar o para ver cómo va esto y tal. Dije, o ahora o nunca. Y como ya estaba con una situación de vértigo total durante muchos años, dije, pues mira, ya me lanzo al vacío y ya monto mi propio estudio. Y entonces monté mi propio estudio y fueron unos años pues muy duros, de muchísimo trabajo, de muchísimas horas, porque la situación ha cambiado mucho y no podemos comparar cómo es el mundo actualmente a cómo era cuando entonces, que no existía ni Internet. Tenía que trabajar todo y más, hasta el punto que hasta incluso me compré un sofá y vivía en el estudio. Abría el sofá y por la noche dormía y por la mañana lo cerraba y seguía trabajando. Y así, pues con mucho esfuerzo, llorando todo lo que se puede llorar, porque no sabes y porque te frustras y porque tienes que seguir adelante y tal, pero con muchísima satisfacción de hacer por primera vez lo que es tu misión en esta vida y para lo que has venido, pues fui creando un equipo, llegamos a ser hasta 5 personas en el estudio en Bilbao y trabajábamos sin parar. Y esa fue mi aventura de emprendimiento dentro del mundo del interiorismo. Intensa, pero bonita a la vez. Intensa. Esas crisis que convulsionan todo, lo revuelven todo, pero surgen, bueno, hacemos que surjan las oportunidades. No es que las oportunidades lluevan del cielo, sino que con mucho trabajo, como habéis dicho, y mucha dedicación surgen. Nos queda Elena. Elena, iniciaste tu apuesta empresarial hace ya más de 25 años con tu propia agencia y siempre has luchado por mantener tu identidad y ofrecer experiencias únicas. ¿Cómo arrancaste?
¿Cómo arranqué? Pues nada, yo estaba en Madrid, había ido a hacer el curso de dirección de hoteles después de haber hecho la diplomatura aquí de turismo, y mientras estaba preparando la tesis, pues me puse a trabajar. Empecé a trabajar en una compañía de asistencia en viaje y bueno, pues eso fue, vamos, el mayor descubrimiento de mi vida, porque bueno, ahí me di cuenta bueno, de lo que eres capaz, ahí aprendí muchísimo, tenía un bagaje profesional importante, pues porque nos dedicábamos un poco a cubrir 24 horas al viajero, estuviera en cualquier parte del mundo donde estuviera. Entonces, bueno, pues te podían llamar, teníamos turnos, evidentemente, pero te podían llamar a cualquier hora del día o de la noche, pues con un problema X, ¿no? Podía ser o bien una enfermedad, o podría ser una repatriación para hacer una operación, o repatriación de fallecidos, o cualquier cosa, pero tenías que hacerlo todo en un tiempo récord. Además, tenías que estar en contacto con varios proveedores, ¿no? Ya sea de departamentos médicos, como de asistencia, como de traslados, hoteles, billetes de avión, en fin, todo lo que eso implica. Y ya digo, muchas veces con una tensión y con una presión para trabajar, y teníamos que tomar una serie de decisiones muy importantes en poco tiempo, y eso con 20 y pocos, pues la verdad es que me hizo, pues bueno, pues aprender muchísimo. Entonces, bueno, pues estuve allí 2 años, y cuando me dice en el departamento de asistencia, me dice la jefa que, bueno, vamos a hacerte un contrato fijo porque queremos que te quedes aquí, pues digo yo que me voy. Le digo, no, pues me marcho a Donosti porque era como que necesitaba crear algo mío, propio, ¿no? Posiblemente al estar ya perteneciente a una familia que han sido empresarios, pequeños empresarios, por supuesto, pero yo creo que eso lo mamas, ¿no? Sí. Y bueno, pues entre eso y el carácter de cada uno, pues yo necesitaba una motivación mayor, ¿no? Era como que ya me había aburrido un poco de eso, la palabra aburrimiento tampoco es, pero bueno, quería otra cosa, quería emprender, quería hacer algo diferente. Y como había utilizado tantas herramientas de lo que era una agencia de viajes, pues dijo, bueno, pues voy a montar una agencia de viajes y me vuelvo a Donosti, que ya llevaba 4 años en Madrid y la verdad que también echaba de menos, y bueno, pues me vengo. Y así, con una mano delante y otra detrás, empecé a lo que requiere un negocio, pues a pedir un crédito, a hacer un estudio de mercado, bueno, pues ver un poco dónde podía poner la agencia y demás, y así monté la agencia Viajes Colón. Y durante 4 o 5 años estuve, bueno, pues eso, arrancando pues, con una persona, y al cabo de 4 o 5 años, pues hay una marca de viajes, Arcelo Viajes, que empezó a franquiciar, es decir, que empezó a captar agencias independientes para que fueran franquiciados suyos. Y bueno, pues me pareció una opción interesante y me franquicié. Yo seguía con mi propia empresa, es decir, no cambiaba nada, pero el nombre comercial cambiaba. Bueno, seguía con el mismo equipo, seguía yo con la misma política que teníamos en la empresa y seguía adelante. Y estuve durante 15 años con Barceló Viajes, y ya, bueno, pues ya los últimos años estaba viendo un cambio de políticas de actuación en la empresa, bueno, pues cosas que no te gustan tanto y demás, y bueno, pues quise volver a recuperar la identidad que tenía antes, ¿no? El equipo de trabajo iba a ser el mismo, las personas íbamos a ser las mismas, el local es el mismo, y bueno, te llames como te llames, la gente va por ti y por el personal. Así que, pues hace 6 años así más o menos, pues dejé la franquicia y volví a recuperar el mismo nombre, Viajes Colón 14, con el numerito del portal. Y nada, y durante 4 años más o 5 años más, hasta el famoso 2020, pues seguí. Y bueno, pues la verdad es que luego llegó pues, el 8 de abril del 2020, estábamos en pleno confinamiento todos, y yo cumplía 25 años. Entonces, bueno, pues tenías una sensación agridulce, ¿no? Porque por un lado dices, qué bien, ¿no? He llegado hasta aquí, fenomenal, 25 años, madre mía. Y por otro lado dices, pues igual es el último. Porque estaban las cosas cada vez iban peor, lo único que hacía era, evidentemente, pues mis compañeras en ERTE, yo desde casa trabajando, y todo era solucionar problemas, intentar solventar todas las anulaciones de los viajes que bueno, ya sabéis todos, todo lo que pasó, y bueno, pues había momentos en que dije, creo que va a ser el último, pero no.
aquí estoy. Aquí estoy. Y nos alegramos. Y sí, no, al final, a ver, el tema de la superación es lo que comentabas. Yo creo que al final va innato, si uno piensa y decide, lo tengo que hacer, lo voy a hacer, lo voy a conseguir, eso es fundamental a un negocio. Y nada, esa ha sido mi trayectoria, más o menos resumida. Estupendo, pues muchas gracias. Para cambiar un poco de tercio, todas sois socias de Aspegui, que es una asociación que lucha por conseguir la igualdad efectiva en el terreno profesional. Me gustaría preguntaros un poquito en ese sentido. Y de nuevo voy a empezar con Marga, si te parece bien. Yo creo que sí. Bueno, Marga, hemos escuchado todas las dificultades que habéis superado, hemos aprendido y entendido lo que significa llevar un negocio, que es muy fácil decir yo tengo, yo soy, esta es mi empresa, pero luego, bueno, es una serie de obstáculos tras otros, muchas crisis, muchos sube-bajas, mucha montaña rusa. Pero yo os quería preguntar, dentro de todo ese proceso y esa dificultad que tiene cualquier persona con un negocio, ¿ha habido alguna dificultad añadida por el hecho de ser mujeres? Marga, en tu caso, ¿has encontrado obstáculos adicionales a la hora de hacer crecer o desarrollar tu negocio por el hecho de ser mujer? Por el hecho de ser mujer, yo he podido superar con esfuerzo y con mucho tesón los obstáculos para conseguir mis objetivos. Pero los problemas pues ha habido. El primero, la familia. Pues que había que compatibilizar la familia numerosa que tengo con las exigencias profesionales. Entonces, hasta que no conseguí atar todo mi ámbito familiar, tuve que posponer el poder conseguir todas mis ambiciones. Claro, a lo mejor me iba a un curso el fin de semana y le dejaba a los niños a mi marido y volvías con cierto sentimiento de culpabilidad porque te habías ido y habías dejado todo el tinglao en casa. Ellos, mis compañeros, los hombres dentistas, pues lo tenían más fácil, tenían o tienen menos cargas familiares, hacían grupos como de sociedad gastronómica y estudio y se autoimpulsaban. Yo pedí entrar en esos grupos y no me dejaron por ser chica, porque estaba vetado para ellos. Pero bueno, con esfuerzo y con constancia, pues tú puedes llegar a tener lo mismo. Por eso digo a las generaciones nuevas, que no hay aquí nadie, que no se debe renunciar a la familia por el trabajo, porque yo por lo menos tengo 4 hijos y he conseguido algo en el aspecto profesional y en el aspecto empresarial. Luego también hay que trabajar a tu pareja, a tu marido, quiere decir que él tiene que asumir ciertas responsabilidades en casa, lo que se llama corresponsabilidad. Sin corresponsabilidad pues no hacemos nada. Luego hay otra cosa que es obvia, pero bueno, quería puntualizarlo, y era que nosotras, por nuestra naturaleza de ser mujer, nosotras tenemos los embarazos, nosotras tenemos los hijos y nosotras tenemos la baja maternal. Para las que somos autónomas, eso supone un agravante, porque dejamos de tener ingresos, pero los gastos siguen. Eso no se puede cambiar, pero está ahí. Y eso es lo que te puedo decir. Gracias. ¿No se puede cambiar o se puede cambiar? No se puede cambiar. El que tengamos los hijos. No, y el que... pero el de que no haya ingresos y los gastos sigan, bueno, pues... Bueno, eso sí se puede cambiar, pero como autónomas nosotras paramos nuestra actividad. A mí cuando tenía mis bajas maternales, que fueron muy pequeñas, yo tenía miedo de parar mi actividad y decir, ¿ya me volverán luego los pacientes? Entiendo. No voy a estar en el mercado tanto tiempo. Ya. O sea, que siempre sales perdiendo. Muchas gracias por compartirlo. Marije, ¿y tú cómo has vivido el impacto de ser mujer en tu profesión de interiorista? ¿Ha sido positivo? ¿Ha sido negativo? ¿Qué balance haces?
Bueno, yo no sé si ha sido positivo o negativo. Ha sido. Yo soy mujer y siempre he estado muy orgullosa de ser mujer. Siempre me ha gustado mucho ser mujer. Y entonces no me he planteado si eso me causaba limitaciones, porque las limitaciones al final a lo largo de tu vida vas aprendiendo a eliminarlas, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que teníamos muchas dificultades. Hoy en día, por ejemplo, hablando de mi profesión de interiorismo, hay un concepto general probablemente de que el mundo del interiorismo es ejercido en una gran mayoría por mujeres. Hoy en día, sin embargo, cuando yo empecé en los años 90, no era así, era un mundo totalmente masculino. La mayor parte de los estudios de interiorismo estaban dirigidos por arquitectos, aparejadores, arquitectos técnicos o hombres interioristas. Éramos muy pocas las mujeres que abríamos un estudio, ¿no? Eso dentro del mundo de la dirección de los estudios. Si ya pasabas al mundo de la obra, ya ni de qué vamos a hablar. O sea, era un mundo totalmente masculino. Los gremios siguen siendo hoy masculinos. O sea, es muy difícil ver a mujeres que ejercitan trabajos de gremios, pero es que nos encontrábamos... Yo he tenido experiencias de todo tipo, porque me han pasado cosas como... pues no estaban acostumbrados a que la mujer dirigiese o diese órdenes. Entonces, igual, hasta incluso alguien se ha negado a mí, una mujer no me dice cómo hay que hacer un trabajo, ¿no? O igual clientes que te daban el proyecto de interiorismo, pero luego no te contrataban la obra porque consideraban que para dirigir una obra era mejor contratar un hombre, ¿no? O sea, dificultades de esas, en aquellos tiempos nos hemos encontrado, yo me he encontrado con todo tipo de dificultades. También tengo que decir a favor que muchísimos hombres que ellos ejercían la profesión fueron mi apoyo y fueron las personas que me ayudaron y que me daban continuamente apoyo y asesoramiento y ayuda y consuelo también, ¿no? Porque fueron años complicados. Íbamos, por ejemplo, no había internet. Hoy en día cualquier problema que tienes lo resuelves mediante una búsqueda en Internet, cuando aquello tenía que ser a base de formación y formación y formación y formación. Y yo recuerdo ir a las formaciones y era la única mujer. Había 50 hombres en una formación, pues no sé, de accesibilidad o de aislamiento, de lo que fuese, y yo era la única mujer allí con mi traje de chaqueta y mis tacones, tiqui, 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 ¿no? Y eso existía. Bueno, aún así todo, pues eso, ya digo, sacamos el proyecto del estudio adelante y trabajamos muy bien, muchos años. Tuve que posponer todo el tema de maternidad, pero en un momento dado volví a casarme y tuve a mi hija. Tuvimos una familia pluricompuesta también con los hijos de mi marido y nos ubicamos aquí en San Sebastián. Entonces, cuando llegó el momento de la escolarización de la niña y la crisis económica, pues yo tuve que tomar una de las decisiones más fuertes para mí, que fue la de cerrar mi estudio de Bilbao. En ese momento yo entendí que no podía, o sea, era imposible seguir llevando el estudio en Bilbao, las obras y la conciliación laboral y familiar. Entonces cerré el estudio. Pero bueno, como unas puertas se cierran y otras se abren, pues empecé a trabajar en la empresa familiar, en Aide Group, que es una agencia que distribuye mobiliario internacional en el mercado español. Y eso, aunque yo no ejercía como interiorista, me dio durante muchos años una gran formación en producto, porque trabajaba en asesoramientos a proyectos de instalaciones en cadenas hoteleras, entonces tenía que estar muy formada en producto y iba pues a las fábricas que producían el producto que luego presentábamos y he viajado, bueno, he conciliado la vida laboral y familiar con mucho gusto, porque también tuve a mi hija tarde y quise también estar con ella muy presente. Y bueno, pues viajé mucho aquellos años a Alemania e Italia principalmente, y Suiza y Finlandia en formación de producto, ¿no? Muchas ferias, a Milán, a Finlandia, a Alemania, o sea, fueron unos años de mucha actividad y de mucha formación, que no hubiera tenido de otra manera si yo hubiera continuado con el estudio. Pero bueno, llegó un momento ya, los hijos mayores se independizaron, la chiquilla ya tenía una edad que tenía cierta independencia
y yo volví a encontrarme otra vez con esa sensación de ¿yo quién soy? O sea, conocí a Aspegui. Para mí Aspegui, lo he dicho siempre y lo saben ellas, ha sido un gran apoyo en mi vida profesional y no solo profesional, o sea, todas son compañeras y de aquí muchas son mis mejores amigas. Y entonces volví a tomar la decisión de, mira, me da igual, voy a empezar otra vez de cero, pero vuelvo a empezar. Y monté el estudio de interiorismo, aquí, empezando otra vez sin clientes y sin nada, en un mundo totalmente diferente, pero con mucha experiencia y mucha confianza en mí misma. Yo tenía mucha confianza en mí misma, aunque no tenía clientes en aquel momento, ¿no? y eso me hizo tirar para adelante. Y luego también decidí que también quería abrir el estudio de Bilbao nuevamente, porque aquella fue mi semilla, ¿no? Esa que me hizo a mí crecer como persona y como mujer. Y bueno, pues aquí estamos, atravesando esta crisis que a nosotros no nos ha golpeado tanto, aunque bueno, tendría sus matices, y adaptándonos a los cambios que ha producido también la crisis esta de la pandemia en el mundo profesional. Pues ahora hay mucho trabajo online, mucho tipo de reformas de otro tipo, bueno, no sé, pero igual hay menos cantidad de proyectos, pero a mí me gusta mucho estar con el cliente, sobre todo el cliente de hogar, entonces dedico muchas horas a estar con la persona, a charlar, a conocer sus necesidades y contenta. En este momento contenta. Nos en ese alegramos. Sentido. Sí. Qué bueno. Muy bien. Gracias, Marije. Y María Eugenia, retomando el tema de ser mujer en la profesión, ¿qué has ido viviendo tú en tu sector? ¿Has experimentado alguna dificultad para hacer crecer el negocio? Claro, el mundo del seguro todavía a día de hoy es de hombres. Hay mujeres trabajando en oficinas, eso sí, como empleadas, hay mucha mujer en el mundo del seguro, pero en corredurías, en agencias, en sucursales, pero titulares de agencias o de corredurías o directoras ya de compañías es mucho menos. O sea, hay mucha mujer en el nivel bajo, a pie en la arena, pero ya a nivel de responsabilidades, de tener agencias o tener corredurías, hay muy pocas. Era un mundo de hombres y sigue siendo un mundo de hombres. A día de hoy, cuando vas a las formaciones, somos muy pocas mujeres porque allí van los titulares. Y además está todo orientado para el mundo de hombre y ellos lo tenían montado pues para ellos. Ellos quedaban en sus horarios, ellos quedaban y hacían negocios y pues a la hora de la comida, que igual tú tenías que ir, he tenido 2 hijos, han sido pequeños y han sido adolescentes y tú estabas pendiente de ellos. O cuando acababas tu horario, ellos hacían cenas o se iban a la sociedad y de ahí les han surgido, hombre, muchos apoyos y muchos negocios a los que yo no podía acceder simplemente por los horarios que había. Porque yo tenía mis hijos, mi marido viajaba, entonces cuando se podía quedar bien, pero no podía tampoco contar todo lo que quería. Eso ha sido, hombre, un freno para mí. Yo hubiera podido crecer mucho más si hubiera estado en la misma igualdad. Ahora no, ahora mis hijos son mayores y ahora estoy mucho más libre para todo, ¿no? Pero es un mundo de hombres, yo lo sigo percibiendo así. Vale. Hasta las compañías, los viajes de incentivos que hacen, los premios que montan, está todo orientado para los hombres. Ahora mismo la compañía, el premio por incentivos, pues ha sido ir al campo de fútbol del Barça, ponerte la camiseta del Barça, estar en el campo del Barça, o sea, todo montado, conocer a los jugadores. O sea, digo, a ver, no hay otra cosa, no hay un concierto, no hay, pero está montado porque saben que la gran mayoría es lo que les atrae, el fútbol les atrae, el ver a las estrellas, y sigue notándose eso. Y yo se lo digo cuando digo, ¿pero qué premios son estos? Seguimos igual. O sea, pero sigue notándose. Es un mundo de hombres totalmente. Estamos unas cuantas, cada vez más, porque igual hay hijas también de corredores o de gente que tenía negocio que va entrando, pero somos todavía muy pocas y está todo muy orientado a ellos. Y igual
no sé si culpa nuestra, nosotras somos como, yo creo, como más cuidadoras, como más responsables de los hijos. Cuando has tenido hijos, te has hecho tú mucho más cargo. Ellos estaban más libres, tenían a su mujer en casa. Yo, por lo menos, yo ya tengo 56 años, entonces yo lo he percibido así, desde que empecé, y todavía percibo que ha mejorado, claro, ha cambiado mucho. Y yo he tenido apoyo en mi casa, mi marido a mí me ha apoyado, pero él también tenía su trabajo y también tenía sus historias. Entonces yo había muchas cosas que no he accedido, que montaban una cena, que se organizaba con tal, que había una licitación para tal puesto y ellos podían invitarle a la sociedad, podían moverse con otra libertad que yo no la tenía. Yo ahí había cosas que no he llegado. Eso, vamos, lo tengo clarísimo. O sea, yo sí he percibido eso y sigue siendo, el mundo del seguro es un mundo de hombres a día de hoy. Bueno, pero ahí estáis. Pocas, Sí, pero sí. guerreras. Sí. Sí, sí. Fantástico. Elena, a ti te quería preguntar, otra vez, según los datos del Observatorio de Emprendimiento de GEM País Vasco, el número de mujeres que terminan emprendiendo es tampoco muy inferior, pero ligeramente inferior al de los hombres. ¿En tu sector eso lo notaste? ¿Cómo estaba tu sector? ¿Qué es lo que has visto en ese sentido? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, cuando hablamos de emprender, en el sector de agencias de viaje han emprendido más mujeres cuando tenían que emprender, eso sí. Si hablamos, por ejemplo, en la etapa que yo pasé en una gran cadena, en Marcelo Viajes, sí que es verdad que al ser una cadena, digamos, con sucursales, los cargos directivos eran los hombres. Eso sí es cierto. Es decir, yo sí que he vivido las dos variantes. Yo no he tenido ningún problema en ejercer mi profesión ni en conseguir lo que he necesitado conseguir por ser mujer. No he tenido ninguna diferenciación, pero también es verdad que yo era la empresaria, ¿no? O sea, es decir, que lo único que me podía pasar es que fuera a pedir un crédito y no me lo dieran, pero no me ha pasado, ¿no? Tampoco. O sea, no he percibido eso. Pero sí es cierto que durante los 15 años que estaba en la gran cadena, que bueno, llámese Barceló, llámese cualquier otra gran cadena, sí que es verdad que los cargos directivos estaban solamente los hombres. Había algún cargo directivo de mujer, pero vamos, pues les daban 1000 vueltas y es que no ponerla era un crimen. Pero si no, en el tema de emprendizaje no he tenido esa sensación, la verdad, no. Y luego, claro, sí que es verdad que luego cada una, claro, comentamos un poco nuestra experiencia, ¿no? Yo también soy madre, pero a mí el hecho de ser madre no me ha condicionado a no seguir ejerciendo mi actividad empresarial, porque muchas veces decían, no, es que tu marido te ayuda. No, hacemos un reparto de tareas, esto no es que ni me ayuda él ni me ayudo yo, ¿no? Quiero decir, somos conocedores de las profesiones que tenemos cada uno, somos padres y bueno, pues tenemos que aquí acomodarnos y a lo que hay, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo no las he percibido. Y cuando las he percibido en el caso, por ejemplo, de la agencia de viajes de Barceló, e insisto que cualquier otra agencia grande, lo he comentado. O sea, yo siempre denunciaba eso, ¿no? Era como, íbamos a una reunión y no, el director comercial, el director financiero, el director de producto, el director, digo, ¿y la directora de algo? Porque les comentaba, ¿no? Bueno, está el departamento de sistemas, tal. Pero claro, sí que es verdad que pertenezco a un sector en el que prácticamente en todas las agencias de viajes son mujeres las que están en el mostrador, ¿no? Hay muchísima mujer. Efectivamente. ¿Por qué? Pues no sé. Al final yo también pienso que muchas veces las barreras nos las ponemos nosotras mismas, ¿eh? O sea, y depende de cada una. Hay un factor miedo, quizá, que haya personas que estaban en las agencias de viaje que no podían acceder a los cargos directivos porque temían igual pues que les fueran a despedir o que pues una palabra malsonante les hiciera. Entonces, ese factor miedo pues igual también existía, no lo sé. Pero bueno, yo personalmente no lo he percibido en mí misma. De acuerdo, gracias. De todos modos, todas estáis en Aspegui, eso es significativo. Y es porque en algún momento habéis sentido esa inquietud de querer transformar la sociedad y de querer conseguir una mayor igualdad. También me imagino que porque compartimos ya unos valores, una educación que dice Marije, que nos han hecho vivir determinadas situaciones que nos han creado esa inquietud. En tu caso, Marga, siempre has apostado por equipos de mujeres, ¿no? Sí. Yo desde
desde que empecé hice discriminación positiva. Aposté solo coger personas chicas, aunque eso llevase dificultades a la hora de organización por la conciliación. Al final, la familia, la empresa, la trabajadora, siempre en una balanza, siempre en equilibrio. Entonces, lo que yo quise conciliar para mí, se lo he dado luego a mis trabajadoras. Eso ha sido mi compromiso como mujer. Y luego, desde que empecé, tuve claro una cosa, que solo iba a contratar chicas, porque solo iba a ver la dentista, la profesional. No iba a ver ni el dentista, ni el auxiliar, ni el recepcionista. Ahí mandaba yo, y no cabía ninguna duda. Porque, claro, yo, como anécdota, pues le trataba a uno al principio y me decían, ¿y el dentista cuándo viene? O iba a comprar algún aparataje con mi marido y el comercial, aun diciéndole que yo era la dentista, le miraba a él y se dirigía a él y decía, oye, que el dentista soy yo y que te voy a pagar yo. A esos, si podía, no les compraba, desde luego. Y entonces, en mi consulta solo hay mujeres. Cada mujer manda y tiene sus responsabilidades en su campo, pero solo hay mujeres. Y esa es una cosa que ha sido muy característica en mi clínica. Y ahora, pues, como yo soy vieja, pues no habría ese problema, pero cuando era joven sí había. Bueno, en ese sentido creo que todas nos damos cuenta de que ha habido una evolución muy positiva en el tema de la igualdad, aunque quede por hacer. Yo creo que la situación no es la misma que hemos vivido nosotras en nuestros inicios, ¿no? Sí. Así que en ese sentido es algo positivo. Tema crisis, tema pandemia. La crisis del COVID ha afectado mucho a sectores como el comercio, como el turismo, que son sectores principalmente donde hay una gran presencia de mujeres. Y no sé vosotras, yo sí que he visto en personas que me rodean cómo con los confinamientos, con la paralización de la economía, de repente para muchas mujeres ha habido un retroceso de volver a hacerse ya cargo de los cuidados, de volver a aumentar el número de horas que tienen que dedicar a las tareas del hogar. Y es como decir, vaya, o sea, estoy aquí gestionando, me decía una, estoy aquí gestionando los ERTEs y con mi hijo llorando al lado, que me lo he traído a la oficina porque mi marido quería teletrabajar en casa. O sea, Marije, ¿tú has notado algo de esto? ¿Qué has visto a tu alrededor? Bueno, yo creo que se percibe esto en la sociedad, ¿no? Pero desde mi punto de vista es por el mismo motivo. Ese rol que ejercemos de cuidadoras, y desde esa base de cuidadoras, cuando hay una situación que obliga a cuidar, pues tiende la mujer a desempeñar esa función, ¿no? Entonces, con el teletrabajo, los niños algunos confinados, ancianos que había que sacarlos y llevarlos a casa, personas enfermas y demás, nuevamente yo sí creo que esto ha supuesto un retroceso para muchas mujeres de volver a verse otra vez con el ordenador en casa, los niños, la comida, el abuelo, la abuela, el padre y tal, que hay que cuidar. Yo también he vivido momentos así, pero yo creo que se ha visto en general esto, claro. Por eso hay que tener mucho cuidado en estos momentos, en estas situaciones, porque si no, pues como pasa en otras crisis, ¿no? de cualquier tipo, puede suponer que avances que se han conseguido se vuelvan otra vez a retroceder, ¿no? Sí, creo que se ve, que se ve claramente. Y que tenemos que tener un especial cuidado. Hay que tener especial también, ¿no? atención, poner atención en ellos, sí, en un momento dado decir, bueno, bien, sí, yo hago esto, pero también tú, o yo puedo hacerlo, pero también tú, y esa corresponsabilidad, ¿no? De ejercerla, sí. Estupendo, muchas gracias. Otro dato que me ha llamado bastante la atención y me ha parecido muy triste es que en lo que se refiere a tener negocios y crear empresas, mientras que el interés potencial es el mismo en hombres que en mujeres,
curiosamente, solo un 38% de mujeres acaba teniendo su propio negocio, su propia empresa, mientras que hay un 62% de hombres que lo consigue. Y los datos de partida son muy parecidos. Me gustaría preguntarte a ti, Elena, desde tu experiencia, desde cómo has visto las cosas en este periodo tan crítico, que vosotros habéis estado muy afectados por la pandemia, ¿qué dirías a esas mujeres que quieren emprender, que se encuentran con situaciones difíciles, con obstáculos, o que han iniciado su negocio y no consiguen mantenerlo? ¿Qué mensaje les darías o qué les transmitirías? Bueno, yo creo que sí que es verdad que las personas que hemos tenido la suerte de tener en la familia pues a gente con iniciativa empresarial, pues lo hemos tenido un poco más fácil, ¿no? Porque lo hemos mamado y entonces, bueno, pues nos hemos animado a ello. Pero sí que es verdad que veo gente, muchas amigas conocidas, muchas mujeres, que el hecho de plantearse iniciar una empresa, pues les da pavor, ¿no? O sea, es como que dicen, bueno, es como una aventura o como un riesgo, y la palabra riesgo y aventura parece que va enlazada al sector masculino, o es un tema educacional que desde pequeñas, sobre todo en los años anteriores, pues ha pasado mucho, ¿no? Que a la mujer se le educaba de una manera y al hombre de otra. Entonces, yo pienso que lo que les diría es que no hay que tener miedo. El miedo paraliza. O sea, ya lo hemos visto además en la pandemia. O sea, es que no podemos tener miedo, porque eso nos ralentiza todo. Lo que tienes que intentar es buscar los lados positivos, seguir adelante, tener iniciativa, y yo soy de las que pienso que el que se lo propone, lo consigue. Pero hay que proponérselo, hay que luchar mucho, hay que esforzarse muchísimo, no es ningún camino de rosas, eso está claro, pero no por el hecho de ser mujer tienen que dejar de tener una iniciativa empresarial, al contrario. O sea, es decir, hay una empatía de las mujeres que muchas veces los hombres no tienen, y en determinados puestos de trabajo, por lo menos en el nuestro, por ejemplo, pues así lo vemos. Y no tienen que verlo como un riesgo, ¿no? Porque si existe el riesgo, que lo existe como cualquier actividad empresarial, vas a ser capaz de superarlo, ¿no? Está claro que cuando aparecen las estadísticas a nivel universitario, siempre dicen, ¿no? Pues las mujeres tienen mejores calificaciones que los hombres. ¿Y luego qué pasa? ¿Que llegamos a montar una empresa y no sabemos montarla? No es eso. O sea, hay factores que nos están condicionando, que o no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta, ¿no? Luego, claro, el tema de la maternidad, ¿no? Que comentaba también Marga, muchas quizá no quieran renunciar a o piensan que van a renunciar a determinadas cosas por tener una iniciativa empresarial, ¿no? Y no es así, es completamente compatible. O sea, ella lo comenta, o sea, 4 hijos. 4 hijos. Vamos, y seguro que será de las mejores madres del mundo. O sea, que al final el tiempo que tú pasas con tu hijo tiene que ser de calidad, no porque estés 10 horas vas a ser mejor madre que la que has estado 2 horas nada más, ¿no? Entonces, hay que mentalizar a aquellas mujeres que piensan que el hecho de tener una iniciativa empresarial, de emprender, significa renunciar. No renuncias a nada, ¿eh? Quizá, bueno, pues van variando determinados factores en tu vida. Pues sí, pues igual yo he tenido menos tiempo de disfrute que mis amigas, pues igual los fines de semana, pues porque me ha tocado trabajar, pues como cualquier empresario, porque efectivamente tienes que levantar el negocio y ya está. Pero bueno, también es verdad que lo haces porque a ti mismo te satisface personalmente, ¿no? O sea, es que no lo tenemos que ver como un lastre, al contrario, pero si somos felices trabajando quiero decir, no somos masocas, también me gusta divertirme, ¿no? Pero no lo tenemos que pensar como una traba, tenemos que pensar como un reto personal de cada persona, si lo quiere hacer, porque evidentemente hay personas que dicen, no, yo me gusta ser empleado, el empleado del año, si hace falta, tener mi horario de trabajo y mi sueldo a final de mes, ya, y soy feliz así. Pues fenomenal, cada uno tiene que buscar su felicidad, pero que no sea una traba, o sea, que no pensemos que es una traba el hecho de emprender, porque no lo es, es al final darle muchísimo valor a las cosas, muchísimo esfuerzo, y bueno, y al final
yo siempre pienso, dice, no, pues claro, la clave del éxito no es ganar más dinero, la clave del éxito es mantenerte. O sea, una empresa que lleva 30 años como la de Marga, me parece... 34. 30, perdón. Me parece un exitazo. O sea, eso, porque claro, seguro que no han sido 34 años así. No, habrán sido 34 años en que la curva haya subido y bajado varias veces, ¿no? En el que te hayas tenido que enfrentar a crisis, en el que te hayas tenido que enfrentar a problemas personales, en el que tú no estás siempre de la misma manera y has necesitado apoyo pues emocional o personal. Entonces, no sé, yo pienso que animaría a cualquiera, es decir, vamos, que pasen por la oficina, que les empujo a tener una iniciativa empresarial. Estupendo, merece la pues pena. merece la pena, pasar. Yo, por lo menos, viéndoos a vosotras, a mí misma me está animando. Y por ir un poco ya cerrando y dando la palabra al público, María Eugenia, tú que has estado en los dos lados, has estado bastantes años empleada por cuenta ajena, ya llevas también un recorrido con tu negocio, has sido capaz de llegar, de crear riqueza. ¿Qué mensaje transmitirías? A mí me preocupan esas chicas que terminan los estudios y quizás no han tenido un entorno de emprendizaje y se quedan pensando que, bueno, que la opción es esa, ¿no? Voy a la seguridad, voy a emplearme por cuenta ajena. ¿Qué les dirías? Porque no están aquí, pero sé que muchas nos están viendo por streaming, Yo pienso que ahora hay no sé, no tengo cifras exactas, pero con mucha gente cuando contratas o cuando buscas para la oficina, hay mucha gente que quiere que le da más importancia a la comodidad y a tener el sueldo y a tener un horario y se queda ahí, y que si les ofreces trabajar más horas y más dinero no quieren a veces. No, yo me conformo con esto. Quieren eso y quieren tiempo libre y quieren disfrutar. Dan otros valores que igual nosotras hemos tenido. Nosotros le dábamos más valor, aunque nos costase más, a otra serie de cosas, bien porque nos hayamos visto abocadas o por decisión propia. Pero ahora yo creo que hay un porcentaje importante de gente joven, ya no digo solo chicas, chicos, bueno, yo en mi oficina solo he tenido chicas contratadas también, pero cuando ha venido algún chico, prefieren tener más tiempo libre, menos responsabilidades y se conforman con ese sueldo. Entonces, hay un porcentaje así, o sea, el animarles, no sé por qué, les cuesta a un cierto número de gente joven que dices, jo, ahora se tenían que comer el mundo, algunos, y tenían que intentarlo porque tienen buenos currículum, porque lo hacen bien y pueden valer y hacerlo igual o mejor que cualquiera de nosotros que hemos empezado. Pero hay muchos que no dan ese paso, que les animas y que les apoyas y que les puedes decir, pero yo creo que tienen otra escala de valores. Que nosotras igual nos sacrificábamos más de tiempo de nuestros hijos, de nuestro ocio, por salir adelante o por sacar los negocios, y ahora yo creo que ha cambiado, que la escala de valores y la idea de ahora de la gente joven es diferente en un porcentaje bastante alto, Yo percibo eso. Vale. ¿Las demás lo veis parecido? Sí. Igual también, pues lo que hablábamos, ¿no? Esa superación, ese reto, ese sacrificio, esas muchas veces renuncias, pero que por otro lado luego son grandes satisfacciones, que lo decíais, o sea, ese esfuerzo que es como, ha sido la etapa más dura de mi vida y a la vez ha sido la etapa que más me ha hecho crecer, que más me ha hecho superarme. Bueno, pues quizás ellos no lo viven de la misma manera. Y yo hay veces que digo, cuando empiezan un poco como a las quejas, no, es que no puedo, no, es que seguro que no. Digo, a mí el victimismo no es compatible con el progreso. O sea, quiero decir que tenemos que avanzar. Si nos quedamos mal lamentándonos, pues evidentemente pues no vas a ser capaz de emprender nada, pero tienes que seguir adelante. Gracias. Me parece una frase muy bonita. Tenemos que avanzar para ir dejándolo aquí y dar paso ya a las preguntas del público, que seguro que las tienen. Bueno, yo creo que han sido 4 testimonios muy valiosos y muy inspiradores. Y ahora ya tenéis la palabra. ¿A quién le gustaría empezar? Bueno, yo a cualquiera de las 4 les quería preguntar, habéis comentado mucho la parte del esfuerzo, de ponerle muchas ganas, mucho tiempo, quitarse de tiempo libre, a veces de la familia.
parte de positivo, porque creo que ninguna de las cuatro hubiera tenido otra opción, ¿no? O sea, hubiera querido tener otra opción. ¿Cuál es la parte esa positiva que dices, yo te animo, yo también soy emprendedora, empiezo ahora, y me gustaría que me animarais a decir, sí, pasas todo eso, pasas cuando estás abajo en la curva, pero cuando estás arriba tienes eso que nos va a animar a los que estamos empezando a decir, bueno, si estás abajo, luego viene esa otra parte positiva de la empresa. Vale, retomo la pregunta de Isabel porque necesitamos, para la gente que está en streaming, como no hay micros, que se escuche bien. Yo creo que el resumen de la pregunta de Isabel es ¿qué nos hace avanzar? ¿Qué nos impulsa? ¿Qué es eso que vibra en nosotras y decimos, es que no puede ser de otra manera, yo no concibo vivir de otra manera que de esta? ¿Quién quiere responder? Para mí es una satisfacción personal, eso es lo primero. Yo sí que he tenido la opción también de trabajar por cuenta ajena y bueno, pues al final pues salías de trabajar y ya está, te ibas a casa y cambiabas el chip, ¿no? Cuando eres emprendedor, pues te vas también con la... Bueno, también te vas con el trabajo a casa, en otros casos también, pero bueno, no es el tema. Lo que sí te diría es que, por ejemplo, para mí ha sido muy motivador crear un equipo de trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, creo muchísimo en los equipos. Creo que, pero ya sea en las empresas pequeñas como en las grandes instituciones. O sea, un gran equipo de trabajo es que avanzas muchísimo más. Entonces, la satisfacción personal de haber creado un equipo que haya conseguido sacar adelante tu empresa, eso es, vamos, no tiene precio. Ya solamente eso, ¿no? Si además el equipo tiene un buen ambiente de trabajo y demás, pues claro, porque yo siempre digo, pasamos muchas horas al día trabajando, mucho más que con nuestras familias, mucho más que nuestros amigos, cuando hablamos de lunes a viernes. Entonces, tienes que estar en un entorno lo más agradable posible, porque necesitamos satisfacciones personales y vivir lo mejor posible. Entonces, que estés así en un entorno de trabajo bonito, pues te satisface muchísimo más. Y luego el haber alcanzado pues una meta, un objetivo que tú te hayas propuesto, pues ya sea económico o no, o ya sea porque, pues en mi caso, pues hemos ido planteando viajes diferentes a los convencionales, ¿no?, que tenemos prácticamente en todas las agencias. Pues eso es motivador, muy motivador, porque además percibes. En mi caso, claro, es muy satisfactorio porque vendes ilusiones, vendes, no sé, vendes sueños y cuando sale todo bien, pues la satisfacción es doble. Pero el hecho de que todo lo que tú estás pensando, porque estás constantemente pensando en cosas nuevas, innovando, que eso también es muy motivador. O sea, no es siempre sota caballo rey, sino que van pasando los años, pero tú te vas innovando, te vas adaptando. Es también muy motivador. Entonces, yo creo que lo es todo, la satisfacción personal. Para mí, el control de tu vida. Tú tomas las riendas de lo que quieres hacer y luego la satisfacción de ver lo que has creado. Eso es tuyo. O sea, te has creado lo tuyo. No has ayudado a crear a otro. Es tuyo. Yo destacaría también un poco eso, ¿no? Para mí la satisfacción ha sido la libertad de ser yo misma. Y de ser yo misma y de además ejercer la profesión como yo quiero ejercerla, ¿no? Desde mis convencimientos. Desde mi punto de vista, el interiorismo no es solamente crear espacios bellos, sino dar la oportunidad a las personas, sea cual sea la dimensión de su espacio donde vive, de vivir mejor, de tener más calidad de vida, ¿no? No es solamente la historia de voy a decorar esto y voy a dejarlo bonito, sino voy a aportarle ese plus de bienestar a la gente, ¿no? Y eso te produce satisfacción, porque tú puedes trabajar desde tu libertad, desde yo ejerzo mi profesión como yo quiero. No hay nadie que a mí me dice cómo tengo que hacer las cosas, ¿no? Y genera mucha satisfacción. Mucha satisfacción. Satisfacción, libertad. Sí, más o menos es eso. Yo como he dicho, no llegué por voluntad propia de entrada, sino yo había trabajado por cuenta ajena y yo lo que tenía muy claro es que quería trabajar, desde luego. O sea, que no me iba a quedar en casa porque me hubieran despedido y que iba a tener mi trabajo. Pues entonces busqué la fórmula para creármelo yo, porque si no me lo ofrecían y no encontraba lo que yo quería, pues dije, pues entonces es el momento de creármelo yo.
Y desde luego, claro que es una satisfacción, todo, desde cuando empiezas tú sola, cuando cambias de local, cuando te compras tu local, lo decoras como tú quieres, vas contratando a, pues eso, a las personas, al equipo. Decoradora también. También, con mi decoradora. Entonces, es una satisfacción, no cabe duda. Lo orientas tú a tu estilo, a como tú quieres. Cuando estás trabajando para otra persona, pues te tienes que amoldar al estilo de ese jefe que yo tenía y que, pues por ejemplo, la oficina la tenía pues en la época de Cuéntame. Y él decía que no, que había que trabajar así, de los porque inicios. eso es. Entonces, cuando ya creas tu propio negocio, es que es otra ilusión en todo, nada que ver. Lo creas tú y con ese estilo tuyo, ¿no? Eso es muy bonito. Laura. Bueno, en primer lugar quería daros las gracias a las 4 por vuestro testimonio tan inspirador, porque ha sido precioso escuchar además cosas tan diferentes y tan bonitas, ¿no? Que al final el camino, aunque duro, siempre es exitoso, ¿verdad? Para cada una de nosotras. Mi pregunta sería, ahora que estáis donde estáis, ¿qué es lo que sí o sí diríais, esto no lo haría, y que puede ayudar a que quienes estamos en otra época, en otra etapa, podamos no equivocarnos? No sé si me explico. ¿Qué cosas de vuestro recorrido ahora evitaríais? Porque sabéis que no es el camino correcto y puede ayudar a otros emprendedores a que no se metan en esas veredas o en esos quizás atajos para llegar. Complicado, ¿eh? Sí. Yo no evitaría nada, Yo tampoco. porque lo que te ha proporcionado satisfacción y crecimiento, pues ahí está. Y lo que no, te ha servido de base para aprender y para después poder crecer, ¿no? El camino del emprendimiento es un camino de altibajos continuamente. Antes hablábamos de pasión, y la pasión es necesaria porque surge de aquí dentro, que es lo que a ti te motiva a emprender y a trabajar en lo que tú estás trabajando. Pero es que con pasión solamente no se puede andar el camino, ¿no? Se necesita mucha constancia y mucha perseverancia. Y caerte y volverte a levantar. Y desviarte del camino a veces porque las circunstancias de la vida te pueden poner en tesituras que a veces tienes que escoger, pues porque yo, por ejemplo, mi estudio estaba en Bilbao y mi familia aquí y era incompatible, o porque a veces puede haber circunstancias personales que nos rodean, o de enfermedades familiares o propias, o crisis económicas y tal, que te hacen bajar y que hay que seguir y volverse a poner de pie y volver a caminar y volver a caer, y todo es un aprendizaje continuo. Como lo que vamos a tener que seguir haciendo a partir de ahora, seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, no hay otra. Entonces, yo, desde luego, creo que he tenido momentos buenísimos y otros momentos de mucho dolor, pero que me han servido para ser quien soy y para tener el trabajo como tengo y como desempeño, ¿no? Yo, una vez de empezar, creo que tampoco cambiaría, porque es eso, es un camino, a veces parte lo decides tú, pero también te va llevando lo que te va tocando, tienes que ir bregando con eso, es que no hay más. Igual, fíjate, cambiaría al principio, cuando yo me quedé en paro, yo intenté buscar trabajo, me presentaba, llevaba currículum, o sea, ese tiempo que me costó a mí el decir, bueno, pues a mí no me van a contratar porque no quieren una de 40 y tantos años ya, con familia, querían igual gente más. Digo, pues no demorarlo tanto, igual tendría, o sea, porque al final eso te va desanimando, que quieres que no te llaman o no te cogen, no te contestan siquiera muchas veces. Y digo, pues tenía que haberlo hecho antes. Una vez que ya dices, te remangas y ya te metes en esto, digo, ¿por qué me ha costado tanto a mí? ¿Por inseguridad igual? ¿O porque, no sé, te cuesta más, ¿no? Piensas eso, que es más difícil, que vas a renunciar a muchas cosas, en vez de pensar, pues yo también podré, si otras lo han hecho antes, ¿no? Eso igual yo no lo demoraría tanto ahora. Si ya ves que por ahí no sale, pues mira, pues adelante. Pero una vez de empezar, pues tampoco tengo así nada de lo que me arrepienta yo, no, o de lo que quitaría o que evitaría, no. Yo pienso que de los errores se aprende. Claro.
De los errores se aprende. Entonces, la empresa perfecta no existe, lo mismo que no existe la persona perfecta y no existe la casa perfecta ni existe el viaje perfecto. O sea, siempre hay algo que le da la imperfección. Y de los errores, además de que aprendemos, nos enriquecen también porque nos ayudan a poner en marcha un poco el cerebro y a pensar en otra cosa para evitar ese error. Si pensamos en montar una empresa que va a ir todo de cine desde el principio, pues no sé, lo veo más inviable, ¿no? Entonces, tampoco habría un enriquecimiento personal. O sea que mejor que haya errores. Sales adelante. Yo quería daros las gracias porque nuevamente lo que acabáis de decir confirma lo que yo pienso de este camino, y es que este camino es así de interesante, así de divertido, porque gracias a todo lo que nos pasa, yo soy una persona que piensa que todos son oportunidades, entonces que no nos olvidemos. Y de hecho, esto que voy a decir ahora va a sonar muy mal, pero a mí la pandemia me ha dado unas grandes oportunidades. Perdonadme, ya sé que es una cosa muy diferente, pero yo hasta en esto estoy viendo oportunidades, una oportunidad de cosas diferentes, sea lo que sea. Sé que en tu caso que estás dedicado a los viajes, tú me vas a decir, o no, sí. No, yo he sacado muchas cosas positivas también, ¿eh? O sea que no... Es que me habéis dado la respuesta que confirma mi pensamiento de que sigamos adelante y que pase lo que pase, todo es una oportunidad y que disfrutemos de este camino, que el emprendimiento, y más en femenino, es algo estupendo. Así que, No sé si tenemos alguna pregunta más. Gracias, Laura, por la intervención y el resumen. Al final estamos viendo que es algo que desde luego hace brillar los ojos de las personas y eso es muy importante. Aparte de generar riqueza, ese sentimiento de vitalidad y de propósito, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta más? Bueno, yo sé que Marga y María Eugenia tienen proyección en sus hijas, en el negocio, en la empresa, ¿no? ¿Cómo lo vivís esto? Aquí tenemos a la hija de María Eugenia, la hija de Marga no está porque está en Barcelona estudiando y formándose, pero ¿cómo vivís esto? De que veis esa proyección de futuro en nuestro negocio. Vale, Marga, María Eugenia, ¿qué emoción os genera el ver? Bueno, a mí me genera ilusión y a la vez me genera miedo. Porque, no sé, pueden saltar chispas por la diferente manera de ver la empresa, o porque ella es muy joven y solo ve que está aprendiendo muchos conocimientos, pero a lo mejor no valora toda la experiencia que yo tengo por detrás. Porque a lo mejor solo ve los conocimientos y no ve la empresa. Claro, para mí, yo pienso que ha sido más fácil porque yo empecé de cero y poquito a poco he ido creciendo. Ella de repente se encuentra pues que tiene que gestionar lo que yo he creado y no va a estar de acuerdo con lo mismo. Entonces vamos a empezar a tener distintos criterios. Bueno, como me jubilaré pronto, pues... Y si no, un reto más para formar ese equipo que decía Elena. Sí, pero sí, da miedo, pero a la vez me hace mucha ilusión. A mí me gusta que el proyecto que yo he hecho, que no se muera, pero es que esto es mi proyecto y mi hija tenía que tener su proyecto. En el momento que ella llegue tendrá que cambiar, aunque a mí me duela. Tendrá que decir qué es lo que quiere hacer. No sé. Eso va a ser un duelo. Yo, fíjate, yo lo veo, hombre, para mí es una satisfacción que mi hija quisiera venir, porque además yo no se lo había propuesto, así como mi hijo para nada va por otros derroteros, está en el tema sanitario, ni se arrimaría a la oficina para nada, ni se arrima. Pero bueno, ella después de estar en otros sectores, es la que cuando una de las chicas se fue, pues empezamos a seleccionar para que viniese otra y ella es la que dijo, pues igual pruebo yo, no dejo donde estoy trabajando, igual pruebo en esto. Bueno, pues empezó, lleva año y medio y yo creo que la experiencia, a ver, para mí es una satisfacción que pueda tener continuidad algo que has hecho tú y que has sembrado. Y yo pienso pues que el día de mañana ella lo tendrá que llevar a su estilo, de su forma. Todo esto está muy cambiante, el mundo cambia continuamente y tendrá que ver ella por dónde va, pero yo no dejo de ver
que es una continuidad a nuestro trabajo y a nuestro esfuerzo, y eso para mí es una satisfacción. Luego ella, por supuesto, que lo llevará a su estilo. Yo también espero jubilarme, ir delegando y que ella vaya tomando sus decisiones, vaya tomando las elecciones de personal, de estilo, de forma. Ahora se trabaja pues muchísimo online, o sea, es que ha cambiado todo y estamos cambiando continuamente. Pero eso ya es algo, un reto para ellas. Sí. Si deciden quedarse en este negocio, claro que lo tendrán que adaptar a los nuevos tiempos, a su estilo. Tendrán sus clientes, su generación diferente a la nuestra. Claro. Eso ya es un reto para ellas. Yo creo que ya es bastante reto también para ellos meterse ahí y ir adaptándose, pero para mí yo lo veo como una satisfacción, porque si no, llegando nuestra jubilación, tienes que plantearte o vendes el negocio o te asocias con alguien. También es triste también, es triste también después de todo tu esfuerzo, ¿no? Entonces yo lo veo en positivo. Sí, a mí me da miedo también, Sagrario, que yo le haya abocado a tener que tener esto. O sea, ¿hasta qué punto va a ser una decisión de ella o yo le he implicado en este proyecto? Porque a veces ella me comenta, mamá, yo no estaría más tranquila trabajando para otro y no estando el fin de semana como estás siempre trabajando y siempre pensando. Entonces, le digo, eso es tu elección, tú tendrás que saber lo que quieres. Claro. Y en algún momento podrá tomarla libremente, porque como decía Marije, llega un momento que es ese ejercicio de liderazgo de decir yo quién soy, qué quiero y a dónde voy. Quizás ahora por las circunstancias no sea capaz de verlo, pero sin duda si no está a gusto en algún momento lo ejercerá y dirá pues por aquí sí o por aquí no. Eso yo creo que es una posibilidad. Bueno, ella puede participar, pero yo creo que es una posibilidad de ellos que siempre la tendrán ahí. El dejarlo en un momento dado, que yo no me gustaría que se sintiese obligada por mí a seguir. Pero también es una oportunidad muy grande para ellos. Por eso, ellos tienen que decidir. Es ellos que decidan ellos. Un legado muy bonito seguir con la continuidad de un negocio que ha surgido y lo ha creado pues, la MAC, por ejemplo, en mi caso. Bueno, pues estamos encantadas de que para ti sea un bonito legado y estés ahí dispuesta a recoger el testigo. ¡Qué fantástico! No sé si tenemos más preguntas. ¿Qué os ha aportado en el mundo empresarial? Como empresarias, ¿qué os ha aportado? Vale, nos pregunta Maite, ¿qué os ha aportado Aspegui? Porque yo también decía, al final algunas habéis vivido, pues eso, esa no igualdad, otras no, y sin embargo todas estáis en Aspegui. Para mí Aspegui una de las cosas que más importancia le resaltaría es la compañía, ¿no? Porque el camino del emprendizaje es un camino de mucha soledad. Hay gente que igual tiene un equipo grande, pero otras personas en momentos puntuales hemos estado más solos y sobre todo pues, los encuentros de Aspegui, ¿no? Es un momento en donde comentas con compañeras y te das cuenta de que tus problemas que a ti te parecen tan grandes pues son compartidos por otras, ¿no? Luego el hablar de las mismas preocupaciones, de las mismas dificultades, el encontrar soluciones, el buscar avances en común, la formación, que ahora con el tema de la pandemia se ha paralizado, pero que llevábamos, ¿no? Y los encuentros, el vinito de después de los encuentros y las risas y tantas cosas, ¿no? Sobre todo el apoyo y sobre todo al principio, porque al principio es cuando más sola estás. Empiezas tú sola, bueno, yo en mi caso por lo menos, entonces tú estás en tu cueva y luchando allí con todo lo demás y saliendo adelante. Entonces, al principio sobre todo yo creo que es cuando más lo necesitas y cuando más apoyo percibes. El juntarte y el que ves que como tú hay otras muchas personas que están empezando y que no estás sola en este mundo, o sea, cada uno está luego en su lugar, pero aquí compartes muchas inquietudes, muchos problemas, el empiece, que para la mayoría es difícil, no es fácil, empezamos como unas hormiguitas, entonces
el poder juntarte, el poder comentar, luego eso, pues la formación, que se han hecho charlas y cursos muy interesantes. Ahora ha sido una pena pues porque se ha parado todo esto. Yo espero que volvamos. Y, por supuesto, luego que conoces a gente estupenda, ¿no? Que al final tienes amigas, tienes compañeras, no sé. Es muy importante no sentirte sola, porque es que cada uno estamos ahí en nuestro choco y estamos solas. O sea, estamos luchando solas, y que como ya la vida te da bastantes problemas, pues este era como un rato para mí estupendo, ¿no? De compartir y de apoyo y de dudas y no sé. Y pienso que todavía se podría fomentar más como grupo y de apoyo entre nosotras, ¿eh? Pienso que todavía podría haber más recorrido ahí, ¿eh? Entre nosotras como grupo, como apoyarnos unas a otras, que sería importante, todavía más. Pero yo le doy mucha importancia sobre todo al empiece. Ahora también, porque es muy agradable una vez al mes juntarte y estar, pero al principio es necesario, vamos, muy necesario, que haya un grupo así que pueda estar ahí. Para mí, seguridad y sentirte más fuerte como mujer, como diciendo, bueno, pues no estoy haciendo tan mal las cosas, ahí estoy. Y luego el compartir las dificultades con otros, como ha dicho María Eugenia, que son las mismas que las tuyas, aunque sean de distintos sectores. Yo comparto todo lo que han dicho, por supuesto, y luego además añadiría que Aspegui da visibilidad, o sea, una visibilidad impresionante de la mujer directiva y empresaria en el mundo empresarial. Así lo definiría. O sea, yo entré en Aspegui embarazada de 8 meses y lo primero que hizo fue un periodista, te voy a hacer una entrevista. ¿Tú eres empresaria y embarazada? Digo, pues ¿cuál es la noticia? Porque estaba en Aspegui, ya, o sea, así empecé en Aspegui. Entonces ya da visibilidad. Y la verdad es que, bueno, comparto, por supuesto, todo lo que han comentado mis compañeras. ¿Alguna pregunta más? Bueno, estos silencios mágicos, donde nos quedamos todos un poco movidos de decir, bueno, pasión, compromiso, mucha sororidad, mucha entrega. Muchas gracias por vuestros testimonios. Y creo que va a tomar la palabra alguien de Aspegui. Gracias, Belén. A vosotras. Bueno, eskerrik asko, ez dakit entzuten dan ondo, eskerrik asko, ez dakit nundikan hasi. Ze benetan hunkigarria izan da, zu denok hemen entzutea, Elena, Marga, María Eugenia eta Marije. Mila esker, zuen profesionaltasuna guztiokin partekatzeagatik. Hemen egoteatik eta horrela zabaltzagaitik. Zuen barrua zabaldu, zuen profesionaltasuna, ze izan dezuen, zer ez dezun izan, eta mila esker, benetan. Eta Maria, zuri ere bai, mila esker, ekitaldi hau aurrera eramateatik, eta dena zuzen egiteagaitik. Mila esker, benetan. Me he quedado con algunas frases y algunas palabras de las que habéis dicho. Sobre todo se repetía trabajo, dedicación, esfuerzo, constancia. No sé, las 4 habéis hablado de esto. En todo momento han salido esas 4 palabras. O sea, nada ha sido fácil para vosotras. Pero en cambio habéis dicho que sois felices trabajando, que habéis tenido mucha satisfacción personal. Y todo eso luego nos ha llevado también a una pequeña reflexión, diría yo, cuando ha llegado el momento de que habéis dicho que la relación con el esfuerzo en jóvenes, que esto está cambiando. No lo sé, lo dejo ahí como una reflexión, porque hoy estamos aquí para reflexionar y sacar conclusiones de esas reflexiones. Alguna otra cosa también
que ha aparecido y que se ha repetido ha sido el control de mi vida. O sea, que lo que estáis haciendo, vuestras profesiones, vuestras empresas, os está dando el control de vuestra vida. Y eso es lo que tenemos que hacer ver, el control de nuestra vida. Somos mujeres y queremos tener pues nuestro control. Se ha hablado también del cambio generacional y de la generación y de cómo esa generación, o cuando nacemos, pues bueno, pues queda ahí, quedan pozos. Hemos visto también que, bueno, vais a tener continuidad en el negocio, o sea que estupendo, fenomenal. Y ahí están también las generaciones. Otra cosa que ha salido es que los incentivos están orientados a los hombres. ¿Qué tipo de incentivos están orientados a los hombres? ¿Qué tipo de incentivos nos motivan a nosotras? No sé, son reflexiones que yo dejo ahí y que quería resaltar un poquito de todo lo que habéis dicho. Bueno, pues vamos a ir finalizando, si os parece. Cada una de nosotras, cada uno de vosotros tendréis vuestras reflexiones propias. Para eso se crean los diálogos de Aspegui, para que surjan este tipo de reflexiones y que sirvan para que en un futuro, bueno, pues las profesiones de las mujeres, el emprendimiento de las mujeres, las empresas de las mujeres vayan avanzando. Esto es lo que queremos desde Aspegui. Daros las gracias a todas las personas que os encontráis aquí y a todas las personas que desde el streaming estáis pues viéndonos. Estamos en momentos de cambio y es la primera vez que diálogos, bueno, pues también se puede ver desde detrás de la pantalla. Así que vamos a seguir avanzando. Gracias a todos, a todas y, cómo no, eskerrik asko, barkatu, ezin dut irakurri, eta maskarillakin, bueno, komplikatu egiten da gauza gai. Bueno, eskerrak eman nahi dizuegu, erakunde eta babesle guztiei, bertarakatzeatik eta zuen laguntzagaitik. Eta orain eskatuko dizuegu diplomak banatzen laguntzeko guri. Belen, mesedez? Bai, hasiko gara? Bai. Sí. Marga, Atxutegi? Marga. Bai. Mesedez, Eider Mendoza, barkatu, Bakartxo Tejeria Otermin, presidenta del Parlamento Vasco, entrega a María Díaz García. Eskerrik asko. Me encanta el gusto. Orain bai, Eider. Eider Mendoza Larrañaga, diputada foral de Gobernanza y portavoz, entrega a Marga Atxutegi Conde. Yo decía, reaccionarán y luego nos las cambiaremos, pero... Bueno, pero es de verdad. Pero es de verdad. Cosas del directo. Vale. Miren Elgarresta Larrabide, Gipuzkoako Foru Aldundiko berdintasuneko zuzendariak Elena Agirre Guzmaneri emango dio. Esto era que poner en la consulta. Ahora tenemos... Susana Urquijo Marco, Comunicación y Relaciones Institucionales del Banco Sabadell,
Entrega a María Eugenia Budespar Mansilla. Y Belén Forníes Bello, vicepresidenta de Aspegui, entrega a Marije Ainz Diego. Bueno, pues esperando que haya sido interesante este diálogo 2021, nos despedimos y os damos las gracias a todos y todas. Mila esker. Voy a ver.